Bueno, quedaron pendientes dos aspectos en nuestra explicación de la clase anterior, precisamente el tema de los hechos y de las pruebas. Señalamos que toda demanda debe de contener los hechos y debe de contener a su vez pruebas. Para ello les dejé un texto que leer, pero necesito a manera de alegoría, porque el texto a lo mejor está un poco árido, ¿no les parece? ¿O no les pareció, mejor dicho? Sí, y en Sí, algunos aspectos tiende a ser un poquito redundante, pero sí. Uh-huh. Entonces, y, y a lo mejor a ustedes en todo lo que van en la carrera, cuando les tenían que explicar los hechos, les decían, y aquí ponen los hechos, lo que pasó. Y en las pruebas, pues aquí ponen las pruebas que tengas para ganar tu caso y ya se acabó. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y ustedes creen que sí, será tan sencillo? no. De lo que ustedes leyeron, antes de entrar a esto, ¿por qué? Porque ahorita o en este momento tenemos que hablar de los tipos de hechos en el proceso y para posteriormente hablar de las pruebas y los sistemas de valoración probatoria que vienen en este documento que les envié. Es muy importante que ustedes al iniciar un proceso o antes de iniciar el proceso, analicen en su ley cuál es el sistema de valoración que tiene. Porque ustedes creen que en todas las leyes se valora igual la prueba. ¿Y saben qué sistema de valoración tiene la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo? ¿Y entonces cómo le van a hacer? Pues así, maestro, pues yo cuando me subo a manejar un carro no me importa si es automático o estándar, nada más lo manejo. Hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, ¿no creen? Entonces de ahí, como dice Moisés, a lo mejor parece un poco redundante el texto, pues porque muchos aspectos hay que repetirlos y repetirlos para que el abogado los entienda, porque reitero, pensamos que esto es una cuestión empírica, pero hay que tener fuertes bases teóricas para llevar a buen puerto nuestro proceso. Miren, ¿cómo vamos a iniciar con esto? Primero que nada, pues tenemos que entender que aquí la bola sale un poco de nuestro campo, ¿no? Es decir, si bien yo voy a hacer mi demanda, yo voy a señalar los hechos y después yo ofreceré las pruebas, pues será el juzgador el que diga si esto sirve o no, si yo supe plantear o no, si tengo o no tengo la razón. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Nuevamente, esto es a manera de alegoría, para complementar el texto que ustedes no han leído o que dos o tres personas han leído y los demás lo lean, porque si no, no nos vamos a entender. Muy bien. Imagínense ustedes el acto de juzgar. ¿Estamos? Les enseñaré una obra que en lo particular me remite al acto de juzgar. Este es un cuadro. Díganme por favor si se comparte mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. ¿La alcanzan a ver bien? Es la tragedia de Botticelli, ¿no? La calumnia. La calumnia, perdón. ¿Sí se ve? Sí, Esta, reitero,
a mí es la alegoría que me representa el juzgar en un proceso. Habrá otras, pero veamos esta un poquito. Si vemos esta obra, y quiero que me digan ustedes dónde van a estar los hechos y las pruebas. ¿Sale? Ustedes van a decir, maestro, esto es clase de derecho, ¿por qué nos habla de arte? Yo no sé ni quién es Botticelli. Pero veámoslo desde el aspecto meramente alegórico. ¿Qué simbolizan estas figuras, estos tres grupos de personajes que están aquí representados? En extrema derecha, ven ustedes aquí a tres personas, ¿no? Una está sentada en un trono y está a lo alto respecto de los demás. Esta figura representa al juzgador. ¿Sí lo están viendo? Vestido de rojo, con verde. Sí. Alrededor de él hay dos hermosas mujeres. Una vestida de verde y otra de azul como con rojo. Y se dan cuenta que le están hablando al oído. ¿Sí notan los oídos del Sí, juzgador? lo aconsejan. ¿Qué características tienen esas orejas? Que parece que son orejas, no pareciera que son de burro. Bueno, yo las veo así. Exactamente. Y le están hablando ellas al oído. Una es la ignorancia y otra es la sospecha. El juzgador, si se dan cuenta, está viendo hacia el piso. ¿Sí ven su mirada? ¿Esto qué quiere decir? Pues que él se está dejando guiar por su ignorancia y por su sospecha. Aquí vemos esta mujer de azul que lleva una antorcha encendida, ¿si la ven en el brazo? Es la calumnia. Y de este lado tiene a la ignominia y a la mentira. Ustedes vean que la mentira o el fraude, como le quieran llamar, la ignominia, van ataviando, van peinando para que se vea más bonita la calumnia. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿O qué les representa a ustedes? Cómo la calumnia se ve acrecentada, bueno, embellecida en este caso, por mentiras y, o sea, cómo buscan que sea más creíble, ¿no? Siento que las mentiras buscan eso, que la calumnia sea más atractiva para quien la escucha y la crea. Exactamente. A veces, para que nos crean una calumnia, pues tenemos que aderezarla, ¿no? Para que se vea hermosa, se vea bonita. Y piensen en eso cuando ustedes estén construyendo unos hechos en la demanda. O me los van a presentar así, en bruto. ¿Qué piensan ustedes? No, siento que los hechos se tienen que ver de tal forma que convenzas a quien los lee que tú estás diciendo la verdad, o que así pasaron las cosas. Exactamente. Entonces, bueno, tengamos en cuenta estas dos figuras que están ahí y ya hablaremos en su momento de ellas. La calumnia, reitero, pues ustedes saben que calumniar es señalar medias verdades o mentiras completas respecto de una persona para que se vea lastimada o dañada. Aquí en su otra mano ven ustedes jalado o arrastrado de los pelos a una persona prácticamente desnuda, nada más con un taparrabo, con las manos implorando clemencia.
¿no? Pues digamos que él es el calumniado. Así piensen ustedes en sus clientes cuando lleguen a un juzgado. ¿Estamos? De este lado, en andrajos, señalando al juzgador, vamos a encontrar a la envidia. Y aquí atrás, de negro, de luto, al arrepentimiento. Bueno, ustedes saben que el arrepentimiento pues, es un sentimiento pues, que siempre mira para atrás, no nos podemos arrepentir al futuro, ¿verdad? Siempre nos arrepentimos pensando en el pasado. Y al último, de este lado tenemos desnuda, pues a la verdad desnuda. Viendo al cielo y pues esperando que de algún modo el juzgador entre todo esto logre encontrar la verdad. ¿Sale? De esto que les acabo de enseñar, ¿dónde me ponen a los hechos y dónde me ponen a las pruebas? ¿Qué personaje representaría cada uno de ellos? Beatriz como que está con una cara de, me perdí de clase, ¿a dónde vine? Bienvenidos a la clase de análisis renacentista procesal. Ah, no es cierto. Ándele justo. Tal vez los hechos serían justamente la calumnia, porque será quien está convenciendo al juzgador diciendo no sé, todo lo que... ¿Cómo? A ver, ¿me repites, por favor? Ok, yo considero que los hechos son expresados por la calumnia, porque será quien tenga que convencer al juzgador de que esa persona hizo eso mal. Y las pruebas de forma muy, pues sí, aspiracional, como el texto dice, se buscaría que fuera la verdad, quien tuviera las pruebas, ¿no? Para desmentir esos hechos. Ok, Pero, aquí hay una postura de Lorena. La calumnia nos dará los hechos. En el proceso, yo estoy hablando en el proceso, ¿eh? No estoy hablando en un tema científico, en otra cosa. Yo estoy hablando cuando llego al proceso. Nunca me ha pasado que yo llegue y le diga al juez, señoría, sabe que mi cliente sí es el ratero. Métalo a la cárcel. Nunca me ha pasado. A lo mejor algún día me va a pasar. A lo mejor digo, mire, él no robó, no se dio cuenta que se lo había metido a la bolsa. Un descuido que nos pasa a todos. Empezamos a plantear nuestros hechos así, ¿no? Ahora, muy importante, en el proceso no discutimos hechos, discutimos lo que decimos que fueron los hechos. Y eso es muy distinto, ¿no? ¿Usted qué opina, Beatriz? ¿Dónde pone a los elementos? Es que no estoy segura si concuerdo con Lorena en que la calumnia dice los hechos o es la envidia quien señala, porque es quien está señalando, o yo quiero entender porque ya no nos dijo, que señala lo que hizo eh, eh, pues el imputado, pero ¿cómo dijo el nombre que era? ¿Calumniado? El calumniado. Y los hechos, no, y las pruebas yo entendería que son las mentiras, o sea, quienes adornan a la calumnia, porque es lo que le va a dar como esa fortaleza a que sea o pueda ser creíble. Ok, aquí tenemos otra postura. Entonces, para usted las pruebas serían la ignominia, el fraude. Pues sí, porque con eso van a demostrar sus afirmaciones, no, o sea, no buscando la verdad, sino las afirmaciones de los hechos que ellos relatan que pasaron. Ok, bueno, aquí hay otra postura. Montserrat, ¿la escucho? Bueno, yo en todo caso creo que no existen las pruebas en esta pintura, pero en esta obra, Ok, ¿por qué? porque no hay un fundamento para, o sea, no se está cumpliendo con los objetivos que tienen las pruebas o los hechos. ¿Me amplía un poquito más? Me refiero a que están como viciados, en todo caso,
por eso yo diría que no existen las pruebas ni los hechos en esta pintura. Pero entonces, ¿usted cree que en el proceso, entonces, estarán viciados los hechos y las pruebas o cómo? No, o sea, solo en el caso concreto de la pintura de Botticelli, Ujú. como de que no están las pruebas y los hechos porque en ese momento en sí no existían. No existían las pruebas. Bueno, no de la manera que nosotros lo vemos, pues Ok, pero ¿me ya me cree, revolví. ¿me creerá usted que no ha cambiado mucho las pruebas en el derecho procesal de hace 50 siglos para acá? Bueno, más. ¿O qué Pues sí. piensa? Es que no entiendo No, yo el- también pensé que sabía cómo explicarlo, pero ya me di cuenta que no. No, bueno, pues inténtelo. O sea, usted nos dice, aquí no se ven las pruebas ni los hechos. No le representan para usted ninguno de los dos. Bueno, más que nada las pruebas. Ok, ¿y los hechos cuáles serían? No supe cómo ponerlo, la verdad. O No. sea, sé que deben estar en la pintura, Ajá. pero no supe con qué figura relacionarlo. Pero usted con cuál se imaginaría? ¿Quién le lleva los hechos al juzgador en esa pintura? O bueno, en la práctica, ¿quién le lleva hechos al juez? Los lleva el accionante, ¿no? El accionante y en su caso el reaccionante, ¿no? Y, ajá, y el acusado también. Exactamente, ambas partes. En este caso podríamos decir que el calumniador y el calumniado. Bueno, la calumnia y el calumniado llevan hechos que el juez escuchará, porque esto es muy importante. Recuerden que los hechos ya casi en ningún proceso son apreciados directamente por el juzgador. Siempre es referido por alguna de las partes. ¿Estamos claros? Reitero, los hechos existen. Los hechos ya acontecieron. Normalmente hablamos del pasado en un proceso. Muy bien. ¿Me querías comentar algo, Moisés? Sí, profesor, justamente eso que, de acuerdo a cómo veo yo la pintura, la calumnia es quien lleva pues prácticamente de los cabellos al calumniado, ¿no? Entonces, para mí, la calumnia es quien presenta los hechos y las pruebas. Y ahora que estábamos analizando esto, recordé una frase de, no creo que la vi en una película o algo así, decía que no se trata, o en un proceso no se trata de la verdad, sino se trata de lo que puedes probar. Entonces, porque, y recuerdas otra frase bueno, no frase, sino elemento que leí en el texto que nos dejó, que quien afirma está obligado a probar, ¿no? Entonces, Como para regla mí, general. sí, ¿Eh? como regla general. Ujú. Regla general. Entonces, Piensen, para mí, piensen ustedes en una violación de los derechos humanos. Oye, el policía me torturó. A ver, pruébalo, trae la bolsa que te sí, puso en la claro. cabeza. Pues como que está difícil que yo lo justifique, ¿no? Ujú. Y también existen los hechos notorios, ¿no? Existen hechos notorios, hay hechos negativos, ya hablaremos de todos ellos cuando veamos la clasificación de los hechos. Ahí en este texto viene una clasificación de los hechos Ujú. que es, vamos a decir, la más aceptada. Hay diversas. Desde Bentham, ¿se acuerdan que les platiqué de Bentham y su momia? ¿O no les platiqué a ustedes de Sí, Jeremy? en la escuela inglesa Ah, sí. la momia le daba la bienvenida a los alumnos. Sigue dando, sí, está ahí en la puerta de la Universidad de Londres. Ahora, Bentham desde su tratado de las pruebas en 1700 y cacho, ya hablaba también de una clasificación de los hechos, que es retomada, nada más él utiliza una nomenclatura distinta, pero fíjense desde qué época se habla de esto. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que cuando nosotros estudiamos derecho, nunca nos enseñan la clasificación de los hechos antes de hacer una demanda. Entonces, normalmente hacemos las demandas
nos dice el jefe, ahí hay un formato, una demanda parecida, agárrala, nada más cambias nombres, fechas y vámonos. Ahí viene el problema, porque después viene el juego de la prueba. ¿Qué tengo que probar yo y qué tiene que probar mi contraparte? Si no entendemos esto, se vuelve muy complicado. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta circunstancia. ¿Alguien más que me quiera comentar algo del cuadro en análisis? Profesor, yo solamente iba a terminar mi intervención diciendo que como a la calumnia le acompañan la ignominia y la mentira, para mí la ignominia, que es el fraude, para mí son las pruebas y la mentira son los hechos. Entonces, así lo relaciono yo, ¿no? Que a la calumnia le acompañan los hechos y las pruebas, siendo los hechos el fraude, la ignominia, y la mentira, las pruebas. Ok, pero esta es una visión creo que un tanto interesante, ¿no? Porque la prueba entonces nos va a servir para demostrar una mentira. Que para alguien puede ser verdad. Ah, no, bueno, ya entramos al subjetivismo, Moisés, entonces ya nos volvemos locos. Imagínese usted en el proceso, si fuese el juez, pobrecito juez. El juez que está pintado, que está representado con esas orejas de burro, es el juez Midas, el rey Midas, pues. ¿Se acuerdan del mito del rey Midas? El que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Sí. Se supone, o cuenta el mito, que posteriormente él, en su calidad de rey, aquí estamos hablando épocas antiquísimas, cuando el rey tenía investido poder soberano de imperio, administrativo, eclesiástico y jurisdiccional, es decir, el juez hacía todo, él decidía. En alguna ocasión le tocó ser juzgador en un duelo entre un dios y un sátiro, un como el fauno, ¿ubican ustedes los faunos? Mitad hombre, mitad como cabra. Exactamente, en este caso Pan o Marcia. ¿Ubican ustedes la flauta de Pan? Sí. Ok. Pan reta al dios Apolo a un concurso a ver quién toca mejor un instrumento. Apolo escoge la lira, que es el instrumento de los dioses, y Marcia la flauta de Pan. Y le toca al pobrecito del rey Midas decidir quién de los dos resuelve, bueno, quién de los dos toca mejor. Imagínense al pobre rey Midas teniendo que resolver si el Dios cometió un error. Imagínense ustedes un magistrado de sala regional resolviendo si el secretario de tal cosa cometió un error o no. Y obviamente, pues resuelves con cierto temor a las represalias que puedas tener. ¿Están de acuerdo? No obstante ello, Midas le otorga y le da la razón a Pan. Dice, quien tocó mejor fue Pan. Y ante la ira de Apolo, le dijo, eres un burro, no escuchas bien, y por eso te voy a dar unas orejas grandes para que la próxima vez juzgues mejor. Y ese fue su castigo. Esto no quiere decir, por eso en el cuadro nosotros asimilamos orejas de burro como pues en las caricaturas o cuando, bueno, yo era niño que te ponían orejas de burro. Hoy creo que eso ya no existe, ¿no? Está completamente fuera de lugar. Las orejas de burro pues, simbolizaban torpeza, tontería. Aquí hay que entenderlas que el juez fue tan valiente que aún sabiendo que podría haber represalias, decidió justamente.
Entonces, el cuadro tiene muchas lecturas, ya lo tendrán que leer. Me decía usted, Lorena, que en París, en la Ilíada, París, recuérdeme. No, París en la Ilíada, cuando decide, tiene que decidir quién es la diosa más bella y también se tiene que enfrentar a las represalias de las que no fueron seleccionadas. Sí, el juicio de París, ¿no? Sí, muy, también, reitero, podemos encontrar este tema del proceso en la literatura, en las obras de arte, muchísimo. Pero bueno, a mí me interesaba este en particular para que ustedes vayan analizando la difícil función del juzgado. ¿Estamos? Vamos a dejar nuestra clase hasta aquí el día de hoy porque tengo que ir a una audiencia. Pero la siguiente sesión empezamos con los hechos. Por favor, quiero que en el texto me identifiquen concepto y definición de hechos, tipos de hechos, para poder avanzar en nuestra explicación. Y yo creo que el viernes nos dedicamos a pruebas y sistemas de valoración probatoria. Todo viene en el texto que les envío. Muy bien. ¿Alguna duda? Prometo la próxima sesión ya no hablarles de cuadros. No, pero es bueno. A mí sí me gustó, profe. Conocimiento de arte. Gracias. Bueno, entonces nos vemos nuestra siguiente clase. Pasen excelente semana. Que tenga buen día. Igualmente, Gracias, hasta luego. profesor. Profesor, Hasta tiene luego. inicio de semana.